aquí estamos entonces, lo anunciado. Pablo Álvarez, reconocido por todos seguramente. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos en este Bueno, día. Actualmente en el rol de vicepresidente de Antel, Sí, ya votada la venia y todo. Terminados los trámites formales, Bien. son pocos, Perfecto. pero concluidos. Bueno, fuiste militante del MPP, diputado también por el MPP. Recordábamos recién que en el momento que asumiste fuiste el diputado más joven. Es verdad, sí, tenía menos años y más pelo, bastante más pelo, o más largo por lo menos. Bueno, más largo. Y en aquel entonces sí, me tocó la suerte que fuese en ese momento el legislador más joven de esa legislatura y sí fui electo efectivamente por el MPP en ese momento en que el MPP daba un salto como fuerza política dentro de la política nacional. ¿Eso fue en el año? 2005. 2005, en la primera presidencia, en el primer gobierno del Frente Amplio. Bien. Luego te fuiste del MPP. Sí, luego en el año 2007-2008 en el MPP hubo algunas definiciones que llevaron a que hubiese un proceso de separación y bueno, con otros compañeros, entre ellos Guido Obro. Sí. Se armó otra organización y luego terminamos fuera del MPP, pero apoyando después a Mujica en su momento de la presidencia. La CAP-L, ¿no? La CAP-L. Bien. Exactamente. Tu vínculo con Mujica fue bastante estrecho. Hay una barra de gurises sí. que ya no son tan gurises y gurisas. Muchos de ellos hoy tienen altísimas responsabilidades de gobierno. Sí. Que formaban parte o formábamos parte de una generación, en aquel entonces la mayoría de militantes estudiantiles a nivel liceal, que estábamos girando en torno a liderazgos como los de Pepe y otros. Supongo que Alejandro Sánchez, Daniel y Pablo Cayani. Daniel Cayani, Camilo. Hay varios que hoy están en esos lugares que vienen un poco de esa misma generación y estar con, como le llamamos nosotros, los viejos, que eran mucho menos viejos que lo que después fueron, pero sí, para claro. nosotros seguían siendo los viejos, era parte de la formación y quizás para muchos había que humanizarlos porque los habíamos conocido quizás a través de historias que nos podían hacer los libros u otras militancias y que producto de sus peripecias vitales y decisiones políticas habían llevado adelante una propuesta política armada, sí. Habían sido detenidos, muchos de sus compañeros habían sido desaparecidos sí. Y luego habían surgido a la vida política democrática y como decía uno de sus principales referentes que era Sendik, sin ases a la manga, ¿no? Sin cartas a la manga. Y en ese compromiso habíamos muchos jóvenes. En aquel entonces el MPP como organización era una organización muy chiquitita. Claro. Y bueno, pero tenía mucha militancia social y de ese lugar uno fue haciendo sus vínculos, que ya en aquel entonces para muchos de nosotros eran o padres o abuelos, ¿no? En aquel momento cuando salía del MLN, ¿verdad? O sea, cuando sí, se formaba a partir de allí. 93, 94, 95, que había una generación que fue ingresando en esa etapa. Una parte importante de esa misma generación luego tiene un protagonismo militante en lo que fue el movimiento estudiantil de los años 96, sobre todo contra una decisión de gobierno de aquel entonces de llevar adelante un proceso de reforma educativa. Exactamente, la reforma de Rama, la conocida reforma de Rama. Exacto. Y bueno, y ahí Pepe y otros tantos tenían una ascendencia sobre nosotros y quizás que decíamos muchas veces que no. Yo decía que una de las formas de aprender era decirles que no para que te expliquen. Claro. No era que no estabas de acuerdo, era la forma que había para transmitir una peripecia vital como la que tenían ellos con la de nosotros que estaban empezando. Bien. Ayer en el lado B estaba Julieta Sierra, actual diputada del MPP. Una de las más jóvenes ahora, sin duda. Una de las más jóvenes en este momento, y hablaba un poco de lo que significa para los jóvenes la figura de Mujica y cómo él siempre les dio muchísima relevancia, ¿no? Fue una persona que más allá de su edad, nunca quedó ahí, siempre miró mucho hacia el futuro. En todos los discursos se puede notar eso. Incluso una de sus últimas actividades en febrero de este año fue ir al Congreso de la Juventud del MPP. Vos, en aquel momento, cuando te formaste, cuando elegiste seguirlo, ¿qué significó él, su discurso, su palabra? Era una cosa extraña porque conectaba muy bien con la gurizada, como él decía, nos rezongaba, decía, no desperdicies la vida tomando, drogándose, como decía en aquel entonces, la vida después te lleva. Incluso en su gobierno tenemos el proceso donde se lleva adelante la despenalización de consumo de marihuana, pero a su vez nos hablaba, por ejemplo, en cursos de dirección,
decía, bueno, la vaca es un bicho que tiene una computadora en la nariz y va eligiendo el mejor pasto. Y vos decís, yo vengo, como tengo acá en el liceo, una huelga, una asamblea, y me está hablando de la vaca, y ese fue su relato, y entonces nos fue haciendo ver, también entender otro Uruguay, que después le hizo muy bien a su propio partido de fuerza política, porque hizo que, entre otras cosas, el Frente Amplio pudiera proyectarse hacia afuera de las zonas más urbanas, ¿no? Claro. Ese conocimiento, ese vínculo, no solamente sus modos, porque a su vez rompía los esquemas, entonces conectaba con los jóvenes, que cuando sos joven estás como intentando ver qué esquema rompés, qué es más o menos lo que querés, o te dejás el pelo largo, o te rapás, o usás los pantalones de una forma u otra. Y él siempre tuvo esa capacidad de conectar, y creo que a lo largo del tiempo fue una capacidad que, lejos de perder, creció. Y creo que no tanto por él, sino por cambios que se han dado en la sociedad, ¿no? Una pérdida enorme de referencias, sobre todo en el mundo de la política, ¿no? La política pasa a ser un elemento de poco y escaso reconocimiento, entonces es una figura de Pepe que se aleja del sentido común, del lugar común de la política como algo, como un proceso exclusivamente individual, de beneficio personal. Bueno, eso hace también que los jóvenes se vinculen con él, y él logra conectar con todas las generaciones, y en estos días uno veía allí en el Palacio Legislativo, bueno, personas de todas las generaciones. Era una... Estamos viendo detrás tuyo algunos de los carteles que han estado pintando justamente jóvenes del MPP, que han distribuido por distintas zonas de Montevideo con frases de siempre y con frases propias, como hasta siempre viejo querido, ¿no? Viejo, como le decían todos. Hay consignas de esa generación que creo que han quedado muy firmes, y él ha logrado que su organización, a la que perteneció hasta el último día, que es el MPP, las incorporara, ¿no? Y que tiene que ver con una militancia permanente y constante de construcción política, de una militancia del día a día y no solamente de los lugares de la responsabilidad. Él insistía mucho con esa idea de la fila india, ¿no? El mejor dirigente es aquel que deja una organización mejor que la que recibió. Exacto. Y yo lo que digo hoy que la barra. La fila india de Mujica habla todos los idiomas del mundo hoy. Claro. Hoy deben haber nacido nietos políticos de Mujica en todo el planeta. Sí. Repasábamos hace un ratito con Ana Laura Pérez los mensajes en más de 43 países y en muchísimos idiomas, ¿no? Frases de Mujica traducidas en chino, en turco, en griego. El año pasado se publicó un libro que coordinó Gerardo Caetano, y entre otras cosas se analizó, me tocó ser parte de ese trabajo, y el proceso de viralización de Pepe, como una persona que apenas usaba el celular terminaba siendo una persona viral. Un influencer. Sí, bueno, y sin manejar él ningún tipo de tecnología. Y sin embargo, eso lo hizo ser su forma de comunicar, y entre otras cosas, esto que hablábamos con los jóvenes, hacía que fuera fácilmente de replicar el mensaje de Pepe. Era un mensaje simple pero profundo en su cantidad de contenido. Y eso hizo que, por ejemplo, algunas notas que comenzaban a verlo en el mundo, producto de la agenda de su gobierno, como el presidente más pobre del mundo, empezó la BBC, empezó con una entrevista que le hizo Jordi Évole en España, y ahí llegó a Japón, a India, a China. Y siempre te encontrás con alguien que dice, estuve en tal lado, que uno no sabe ni dónde queda, ni cómo se pronuncia, y había una foto, te decían Uruguay, Mujica, y bueno, Pepe no usaba tecnologías. Para él decía, su principal objeto para informarse seguía siendo el papel y el libro. Y bueno, rompía esas barreras también. Entonces, creo que esto que estamos viendo hoy, que hemos visto un presidente como Lula, ¿no? De un presidente de una potencia como Brasil, porque hoy Brasil busca jugar ese lugar en el mundo, se cruza el planeta entero para llegar a saludar y a despedir a un amigo, ¿no? Entonces eso son mensajes que los entenderemos muchas veces con el tiempo. Jordi Évole, periodista español, que hace unas entrevistas impresionantes, hizo una con Mujica, hizo más de una, y le pidió para venir hace poquito porque quería hacer una última entrevista con él, fue a la Chacra, estuvo con él y con Lucía, y él dice que es su mejor entrevistado, una persona que ha entrevistado a todo tipo de personas, de todo tipo de relevancia y autoridad en el mundo, y sin embargo lo elige a él. Vos que además sos doctor en ciencias políticas. Sí, doctor no, pero sí estudié ciencias políticas. Estudiaste ciencias políticas, bien. Por eso además participaste de este libro de Gerardo Caetano. Estás haciendo todo un análisis sobre esto, y ayer le preguntábamos a Gabriel Quirichi, profesor de historia, por ambos, ustedes dos vinculados al Ministerio de Educación y Cultura también. Tú antes, él ahora.
¿qué pensaba que se contaría de él cuando se enseñara historia en el futuro? Vos, desde tu lugar, ¿qué pensás que se va a destacar? Lo que no me queda duda es que no se va a enseñar solo en Uruguay. Bien. Creo que muchos programas educativos en el mundo van a tener en algún momento la figura de Pepe Mujica en sus relatos. En esta etapa en que el orden internacional está resquebrajándose y que la figura de Pepe logra obtener mensajes y salutaciones de diferentes miradas políticas, de diferentes credos, religiones y culturas, con una afinidad en el último periodo, por ejemplo, con el Papa Francisco, ¿no? Que tenía una mirada impresionante. Yo creo que la mirada de Pepe es una mirada que va a reflejar un sentido de una suerte de realismo utópico. Es decir, estamos en un escenario donde el mundo necesita reglas y reglas claras, ¿sí? Porque hay problemas que no las puede resolver ningún país por sí solo, el tema ambiental, el desafío científico. Y hay reglas que tienen que resolverse en función de las culturas nacionales. Pero sin embargo el mundo es posible de ser cambiado. No es que me resigno con que, bueno, necesitamos un orden y no se puede. Yo creo que ese mensaje de Pepe, de alguna forma, es el que se va a reflejar a través de las culturas de cada uno de los países que elabore esos programas que tú me mencionabas, pero sin duda va a haber reminiscencias claras a su trayectoria vital, cómo pasó siendo una figura que perteneció a una organización que llevó adelante la lucha armada y luego defendió la democracia y fue presidente. Uno no sabe si porque fue guerrillero o a pesar de que fue guerrillero, eso que lo resuelvan otros, pero en su peripecia eso está. Que logró demostrarle al mundo las contradicciones que el mundo tenía y a su vez seguir avanzando, que hablaba de la simpleza, una referencia que en el marco de un escenario que te motiva permanentemente al consumo, sobre todo a consumir incluso lo que no tenés, para que te enganches en una agenda más profunda de consumo y deudas. Él decía que había que vivir liviano de equipaje. Yo creo que esas van a ser las referencias. Y después, a los que le importan las políticas públicas, van a decir que en su gobierno fue un gobierno donde, por ejemplo, las empresas públicas de Uruguay, empresas que defendió la ciudadanía, por ejemplo, a través de plebiscitos, llevaron adelante sus procesos de inversión más importantes casi que de su historia, si no fuesen en su momento. Bueno, algunos critican eso, fundacional. ¿no? Para algunos bueno, es pero una está crítica. ahí, el que estudia política pública no puede eludir eso, que se llevó adelante una agenda legislativa muy progresiva. Sí, de derechos, ¿no? De derechos, con un crecimiento económico y una equidad que en Uruguay promovió una segunda universidad como fue la UTEC, y que hoy estamos teniendo los impactos positivos de tener esa institucionalidad educativa. Lo que no me quedan dudas es que va a estar en los libros de historia, pero después sabemos que la historia se cuenta según quien la cuente, pero no va a ser un personaje que pase desapercibido para quienes pretendan entender el mundo. Bueno, evidentemente su forma de hablar, su forma de vestir, las cosas que dice y su historia, ¿no? O sea, hay muchos Mujicas, se viene diciendo en estos días, en uno solo, hay muchas vidas en esa persona y lo que se destacan muchos, lo destacaba el otro día Oscar Botinelli, Sanguinetti, ha logrado cambiar. O sea, es lo que recién decías, ¿no? Ha ido pasando de él. Él cambió. Hoy me llegaba un mensaje de un antiguo director, presidente de la ANEP, y me decía como que hay culturas en África que cuando muere un viejo sabio es como si se quemara una biblioteca. Sí, porque se lleva consigo una cantidad de información y de comunicación. Y hoy está pasando un poco, pero yo creo que Pepe se tomó el trabajo de intentar dejar de llevarse la menor cantidad de libros a ese fuego que arde cuando un viejo sabio muere, ¿no? De ir liviano. Irse también liviano. Y creo que ha dejado, en esto que tú decís, en su peripecia, de sus transformaciones, la idea de que tampoco hay que ser excepcional. Porque creo que lo peor que puede pasar a una trayectoria política como la de Pepe es que hay que ser excepcional. Y entonces tendremos que esperar otro Pepe para poder llevar adelante procesos. Y si Pepe enseñó esto que hablábamos antes, ¿no? Que la fila india es la que se encarga de llevar adelante los procesos de transformación. Los que les toca el momento de ser referentes, referentas, tienen una tarea. Pero los procesos de transformación los llevan adelante los colectivos. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes también de Pepe. Y vos, como desde ese lugar de un estudioso de las ciencias políticas, ¿cómo ves el futuro del MPP, del Frente Amplio, que además, como Frente Amplio, también ha perdido en este tiempo a estos líderes de los últimos años, ¿no? A Danilo Astori, a Tabaré Vázquez, a Mariano Arana, a Aliber Sereñi antes?
para cualquier partido político ocupar el vacío de sus referentes es difícil. Es más, hay ahí como una regla de que se dice que un partido efectivamente sobrevive o se asienta cuando sobrevive a la muerte de sus referentes. Ahí hay un desafío enorme. Sin duda, creo que Mujica se ha encargado de que ese desafío no sea tan complejo. Y creo que se ha encargado de también dejar sus propias referencias para que, bueno, continúe en ese sentido su labor política. Ha dicho varias veces luego de la última votación del MPP, que fue lo que se ha señalado, y bueno, fue histórica por supuesto como MPP, pero también como sector político, o sea, nunca un sector político había congregado, había reunido tantos votos, ¿no? Y él decía, y lo dijo varias veces, que era su gran felicidad, eso lo hacía sentir muy feliz, porque se daba cuenta de que realmente no era por él, porque no había participado de esta campaña, porque no había estado presente, ya estaba enfermo, y que bueno, que había realmente, sin estar presente, se había logrado algo así. Bueno, es parte de esto de la labor de un dirigente, ¿no? Y él rescataba eso, sin duda, pero rescataba cosas que también, digo, eso me parece fundamental para una organización como la que él deja. Pero también se encargaba de rescatar la importancia de que en Uruguay exista el sindicato de los expresidentes. Claro. ¿Sí? Él construía de un lado y del otro. Bromeaban con Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, ¿no? Él construía de un lado y del otro, y me parece que esa es también una de sus últimas gestualidades. La mirada internacional, sin duda, es una de las últimas grandes preocupaciones de Mujica, sobre todo la mirada de la integración regional. Y esto que pasó en estos días, que uno veía expresidentes yendo a saludar. Sí. En lo que uno descubría que no era un acto exclusivamente protocolar, que allí había un gesto honesto. Sí. Y cariño también. Es un gesto honesto hacia quien se vaya, hacia quienes quedan. Sí. Y eso habla muy bien del país que tenemos, al cual él, sí, en última instancia, también se encargó de construir, sí, ¿no? Entonces, exacto. Esto que tú decías hoy, los muchos Mujica, creo que hay que tomarlo en los dos sentidos. Los muchos Mujica en su propia vida y en los muchos Mujica que andan por ahí caminando, haciendo transformaciones, exacto, que capaz que tienen menos visibilidad, pero que son tan importantes para aquellos que están en esa actividad como las que pudo haber tenido Pepe. Y uno los descubría hoy en ese peregrinaje que había ahí en el Palacio Legislativo, bueno, descubriendo esos muchos Mujica que existen también en todas partes del Uruguay. Mucha gente que llegaba a agradecerle por eso que tú decías, era uno de los nuestros, decían muchos. Bueno, eso creo que es lo más importante, la gente lo sentía cerca, ¿no? Tiene que hablar, creo que tiene que ver con lo que veíamos antes de esa legitimidad que tenía hacia la ciudadanía, independientemente de si lo votaban o no, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante. Logró traspasar la frontera de su organización, sin duda, de su organización posterior o amplia, como se llama Frente Amplio, sí, las fronteras del país. Llegaban personas, presidentes, pero también otras personas de otras partes del mundo a saludarlo. Entonces creo que en esa peripecia de los muchos Mujica, ahí podría decir con una vieja frase también de otro referente de esa misma organización, y es que el río da muchas vueltas, pero sabe a dónde va. Entonces podrá haber muchos Mujica y uno lo podrá ir descubriendo, pero probablemente nos demos cuenta que la mirada de él era más o menos la misma, ¿no? Ahí tenés el libro. Sí, lo podemos mostrar de repente. No, dejar de hacer más que... que acompaña en este momento, el libro sobre Mujica. Sí, es un libro sobre Pepe que hicimos sobre justamente el pensamiento internacional, o sea, cómo se había construido el pensamiento internacional de Mujica. Él asumió la presidencia diciendo que iba a andar por la región. Sí. Porque él andaba con problemas de salud, sí, claro, en aquel entonces. Que superó, ¿no? Y bueno, como muchos otros. No anduvo por la vueltita, ¿no? Terminó dando discursos en Naciones Unidas. Hasta con Putin, mostrándole un mapa de Uruguay a Putin. Total, dando discursos en Naciones Unidas, siendo un presidente que nadie lo cortó, que todo el mundo lo escuchó. De ahí siguió recorriendo el mundo y cuando dejó su presidencia también. Sí. Entonces había que desentrañar un poco ese Mujica que parecía no prestarle tanta atención a eso, cómo terminó derivando. Y uno cuando se empezó a hurgar sobre su formación en este sentido, se descubría que había una temprana vocación internacional, ¿sí? Sin duda con una mirada muy regional, compartida mirada con Metol,
¿no? Sí. Y quizás en un origen herrerista, que venía de una organización que se planteaba la liberación nacional en el marco de una estrategia también de soberanía, o sea que lo internacional no desaparecía de su mirada y que luego tuvo propuestas concretas. Él habló hasta último momento de llevar adelante procesos de consolidación en materia de integración regional que fueran consensos progresivos. Si esperamos a que todos los países estén de acuerdo para cómo ponerse de acuerdo, no vamos a estar nunca de acuerdo. Bien. Eso, entonces, era muy práctico, además. Súper práctico, súper práctico. Entonces él decía, bueno, avancemos los que estamos de acuerdo y no le cerremos la puerta al que no está de acuerdo, porque capaz que no está de acuerdo por ahora, ¿no? Y en eso práctico él enganchó muy rápidamente con Lula, ¿no? Impresionante. Bueno, está en la CELAC. Lula estaba en la CELAC ahora, en parte gracias a eso, ¿no? Y Lula hablaba como de un ministro sin cartera, ¿no? El de Pepe, ¿no? Él andaba por ahí haciendo cosas y él se dio cuenta también de eso y promovió las últimas jornadas, los últimos 2 años, 3 años, esta mirada como regional, y ahí también nos tocó estar un poco cerca. Y hizo algo también increíble, y es que facilitó el encuentro, por ejemplo, de los movimientos sociales de América Latina. Eso ocurrió en febrero del año pasado en Foz de Iguazú, que lograron tener los grandes movimientos sociales una mirada nuevamente común sobre el desafío. Esos movimientos se habían organizado por el 2005 en contra del ALCA, luego se habían separado, y un poco a instancia de Mujica, en esto de decirle a los presidentes que designen personas que pudieran ayudar a la integración, Pepe lo logró. Bueno, muchas gracias, Pablo. Por favor. Tenemos que cerrar porque además nos está convocando desde Exteriores